La Corte Constitucional da luz verde a las dos nuevas preguntas de la consulta popular enviadas por el Ejecutivo sobre el Consejo de Participación Ciudadana. El ministro de Energía Javier Vera y la exministra de Salud Jimena Garzón serán investigados por la Fiscalía. En ambos se investigan irregularidades en casos distintos. El gobierno asegura que entregará recursos para recuperar las aeronaves de las Fuerzas Armadas que por falta de dinero no pueden volar. La vía Píllaro-Ambato permanece cerrada. Se trabaja en el retiro de escombros causados por una fuerte lluvia. Las lluvias también causan estragos en Valle del Cauca, Colombia. Las casas fueron arrastradas por el desbordamiento de un río. Buenas noches, amigos. Empezamos informándoles que la Corte Constitucional da paso al segundo paquete de preguntas para consulta popular, luego de las correcciones hechas por el gobierno. Las dos interrogantes tratan sobre el Consejo de Participación Ciudadana. En la nueva propuesta se establece que las autoridades de control deben ser designadas mediante una comisión técnica de 9 delegados que provengan de las funciones del Estado y de la ciudadanía. Nos informa Byron Andino. Luego de que el gobierno corrigiera la pregunta 6 de la primera propuesta de consulta popular, que antes fue rechazada, ahora la Corte Constitucional da paso a dos preguntas adicionales remitidas el pasado 12 de octubre por el régimen. La entidad determinó que la vía de enmienda propuesta por el presidente es procedente para tramitar las dos propuestas. La primera busca eliminar la facultad del Consejo para designar varias autoridades. El gobierno impulsa que las elija una comisión conformada por 9 integrantes. Un delegado del Ejecutivo, uno de la Asamblea Nacional, uno enviado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, uno por el Consejo Nacional Electoral, uno de la Función de Transparencia, 2 de la Ciudadanía, elegidos por sorteo de entre los que se postulen, y 2 de las universidades. La segunda pregunta propone que los consejeros de participación ya no sean electos por voto popular, sino que ahora la Asamblea los seleccione a través de un proceso de méritos y escrutinio público. Este es el primer dictamen de la Corte sobre este segundo paquete, pero aún resta otra decisión sobre la constitucionalidad de los considerandos y las preguntas. De igual forma ocurre con otras 6 preguntas enviadas antes por el gobierno. Hasta el momento no hay reacción del gobierno frente a la investigación penal abierta al ministro de Energía, Javier Vera, por presunto cohecho. El secretario de Estado anunció que en la mañana iría a la Fiscalía, pero canceló su asistencia tras hacerse público el allanamiento y toma de versión a un exfuncionario que habría entregado $150,000 por un cargo, según un audio que está grabado. Jacqueline Rodas con este caso. El ministro de Energía, Javier Vera, enfrenta una investigación penal por supuestamente haber recibido dinero a cambio de la oferta de un cargo público. La Fiscalía informó que esta madrugada allanó la habitación de un hotel en el norte de Quito, en la que se hospedaba Adrián Alfonso ZB, en el marco de una investigación por presunto cohecho que involucraría al Ministerio de Energía y Minas. En el operativo se levantaron indicios como el teléfono celular y el computador personal de quien sería un exfuncionario del ministerio. También se receptó su versión. Según el medio digital Aposta, se trata de Adrián Zamora, quien hablaría en este audio difundido por ese medio. Empieza en el mes de mayo, cuando se le entregó más de $150,000 en las manos del señor Javier Vera por el puesto de la coordinación de Inmagura. Antes de que se hiciera público el allanamiento, el ministro Vera anunció que hoy iba a acudir a la Fiscalía a las 9 de la mañana para presentar una denuncia para que se investiguen los audios. Pero sobre la hora, su equipo de comunicación informó que se cancela. Su última declaración pública sobre el tema fue esta mañana en Radio Sonorama. Usted revise si hay alguna firma mía diciendo póngalo a este señor. No hay, porque yo no tengo ninguna competencia ahí. No hay nada mío. No hay ningún video mío, ninguna foto mío, ninguna información ningún documento que yo haya firmado. Yo he contratado a un abogado
para que se dedique a esto permanentemente hasta las últimas consecuencias. En la Asamblea ya anuncian su juicio político. A las 11 de la mañana de este jueves, Vera estuvo con el presidente Guillermo Lasso y otros ministros en la ceremonia de aniversario de la FAE, pero se fue sin referirse a la investigación fiscal. Anteriormente ha asegurado que cuenta con el respaldo del primer mandatario y que no va a renunciar. La exministra de Salud, Jimena Garzón, enfrenta una investigación por peculado en la Fiscalía, mientras en la Asamblea tendrá que responder a un juicio político. Se la acusa de irregularidades en la compra de medicinas. Francisco Garcés nos explica el caso. La Fiscalía inició una investigación previa en contra de la exministra de Salud, Jimena Garzón, quien fue denunciada por posible peculado en la compra de medicinas para varios hospitales. La acción la presentó el legislador Ricardo Vanegas, quien determinó que a través de varios decretos ejecutivos se modificó el mecanismo de compra de medicamentos para que se lo pueda hacer por régimen especial, es decir, sin pasar por los pasos de una compra normal. A la par se conformaron empresas públicas de varias universidades que sirvieron para formalizar la adquisición. Según la acusación, al final muchos de los fármacos no tenían registro sanitario, eran de laboratorios que no cumplían con buenas prácticas de fabricación y por si fuera poco, algunos estaban caducados o por caducarse. El ARSA alerta al Ministerio de Salud que hay 12 laboratorios que están distribuyendo medicinas con registros sanitarios que no existen, o sea, no tienen el registro sanitario. Y esas eran las medicinas que se estaban comprando. Y se le advierte a la ministra de Salud sobre esto. Y ella no hace absolutamente nada. Y su equipo con el que ella trabajaba no hicieron nada, ahora tendrán que responder penalmente. Aparte del juicio político. Según el acusador, en el mecanismo usado para la compra hay un posible peculado, aunque el perjuicio lo deberá determinar la Fiscalía. Cuando a usted le hacen comprar, me refiero al Estado, un bien defectuoso o un bien que no se puede consumir para favorecer a un tercero, es decir, me estoy saliendo de esto que nadie puede consumir, que nadie va a comprar, pero se lo vendo al Estado. ¿Qué es eso? Especular. El próximo 30 de noviembre, Vanegas deberá reconocer su firma ante la Fiscalía y rendir su primera versión. A la par, en la Asamblea entrará en trámite el juicio político contra la exministra Garzón, que está centrado en el mismo caso que indaga la Fiscalía. Intentamos tener una versión de la exministra Garzón, pero no respondió a las llamadas ni los mensajes enviados. La justicia de Estados Unidos investiga la entrega de sobornos a cambio del manejo de contratos petroleros durante el correísmo. En ese país, Nilsen Arias, ex alto funcionario de Petroecuador, es acusado de lavado de dinero. Las primeras reacciones ya se produjeron en la Asamblea. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Nilsen Arias de conspiración para blanquear dinero en ese país. El exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador durante la mayor parte del gobierno de Rafael Correa habría recibido más de 15 millones de dólares en sobornos y ahora, tras ser acusado, coopera con la justicia estadounidense. Hace 5 años, Fernando Villavicencio lo denunció en la Fiscalía por las irregularidades cometidas en la negociación de los contratos de preventa de petróleo con Petrochina, Unipec, además de Petro-Tailandia. Investigación que fue complementada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El informe de la Comisión de Fiscalización estableció que el Ecuador perdió 4.700 millones de dólares por haber entregado nuestro petróleo a precios inferiores a los del mercado. Nuevamente la justicia de Estados Unidos se adelanta, mientras en la Fiscalía ecuatoriana el caso sigue en indagación. Son 5 años de indagación previa. 3 meses que la Comisión de Fiscalización entregó este informe al Departamento de Justicia de Estados Unidos y ya tenemos respuestas, pero de la Fiscalía sigue el silencio. Según el presidente de la Comisión de Fiscalización, la colaboración de Arias con la justicia de Estados Unidos permitirá verificar las denuncias de que el esquema petrolero funcionó con el pago de más de 70 millones de dólares de comisiones por los contratos y de más de 20 millones de dólares en sobornos, de lo que habrían participado altos funcionarios del gobierno. Fue el hombre de confianza de Glass.
En los próximos días, la Comisión de Fiscalización insistirá en la Fiscalía para que se pida la versión de Arias en Estados Unidos y se inicie el juicio por el caso dentro del país. Los solicitantes, 14 horas, Magíster Sofé. El presidente Guillermo Lasso ofreció recursos a las Fuerzas Armadas para recuperar varios helicópteros dañados por falta de mantenimiento. Además, durante la ceremonia de aniversario por los 102 años de creación de la Fuerza Aérea, ordenó la construcción de la nueva base militar, base aérea, en el aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. Paul Romero con el informe. Se realizó la ceremonia de aniversario por los 102 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Durante el evento, en el antiguo aeropuerto de Quito, en el norte de la ciudad, desfilaron las pocas aeronaves que se encuentran operativas. 3 subsónicos Super Tucano, 3 helicópteros de rescate, 3 aviones Grof de entrenamiento. El presidente Guillermo Lasso reconoció que la fuerza pública vive un momento crítico que tiene limitaciones para enfrentarse al crimen organizado como el narcotráfico, y de eso responsabilizó a sus antecesores. De haber permitido que el narcotráfico contamine a la sociedad y al mismo tiempo haber debilitado deliberadamente las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Porque sin fuerza pública no hay república. El presidente aprovechó la ceremonia castrense para anunciar el apoyo de su gobierno y recuperar parte de las aeronaves dañadas. Le he dispuesto al ministro de Economía y Finanzas que facilite de inmediato los recursos para recuperar al menos 6 de los 14 helicópteros que están fuera de operación en el fuerte conocido como La Balbina. No precisó el monto de inversión. Los helicópteros que serían repotenciados son de la aviación del Ejército. Además, hizo otro anuncio. Tener en el menor tiempo posible la nueva base aérea Mariscal Sucre, ahora en Tababela. Por su parte, el comandante de la FAE, Gabriel García, manifestó que pese a las adversidades, han cumplido con la misión constitucional de proteger nuestro espacio aéreo. Y misiones de detección e interdicción de tráficos aéreos no identificados en la lucha contra el narcotráfico, entre otros. Sin embargo, no dijo cuántas aeronaves fueron interceptadas, vinculadas al crimen transnacional como el narcotráfico, que en varias ocasiones han violado nuestra soberanía. Final de Libertadores en Guayaquil. Bueno, ese es el gran evento que nos ocupa en estos días. Guayaquil sigue recibiendo a los brasileños que llegan para la final de la Copa Libertadores, que será este sábado. Sin embargo, las altas expectativas del arribo de los turistas no se cumplen. Están viniendo turistas, pero no los que se esperaban. Diego Cuenca nos informa que desde el lunes hasta hoy solo han ingresado más de 2.000 ciudadanos de ese país. A pesar de ello, las autoridades despliegan un contingente de seguridad para al menos 50.000 personas, como se espera. Los brasileños se tomaron Guayaquil y protagonizaron una fiesta. Cientos de extranjeros cantaron y disfrutaron de la gastronomía en Puerto Santa Ana. Era el ambiente futbolero previo a la final de la Copa Libertadores, que se jugará este sábado entre Flamengo y Paranaense. Muy contento. Yo cambié la camisa de Flamengo con la hincha de Barcelona de Guayaquil. Aunque las expectativas de la afluencia de turistas son altas, hasta ahora pocos brasileños han arribado. Según el Ministerio del Interior, desde el lunes hasta la tarde de este jueves, solo 2.185 brasileños ingresaron a Ecuador declarando que su visita es por el torneo de fútbol. De igual manera se tiene previsto también
la presencia de 100 vuelos charter, de los cuales han llegado 4 el día de ayer, alrededor de 800 hinchas que se encuentran acá en la ciudad de Guayaquil. También está previsto que lleguen 170 buses desde Brasil, con hinchas del Paranaense que acamparán en las canchas de la Ciudadela Ferroviaria en el norte de Guayaquil. Pero ese sitio aún no registra presencia de brasileños. Tampoco en el Parque Samanes, donde acampará la barra de Flamengo. Bueno, no han llegado aquí a Guayaquil ningún tipo de bus. Lógicamente, nosotros tenemos personal ATM en los dos sitios que están puntos de encuentro. Sin embargo, el plan de contingencia está pensado para más de 50.000 personas que se estiman asistan al partido. 1.300 policías se desplegarán adentro y afuera del Estadio Monumental, que estará dividido en 2 áreas. Los hinchas del equipo paranaense ingresarán por la avenida Barcelona, que estará cerrada al tránsito vehicular. Ahí habrá un filtro de seguridad de agentes que revisarán a cada persona. Mientras los aficionados de Flamengo tendrán que entrar por la avenida José Rodríguez Bonín, que está cerca de la Policía Judicial. Adicionalmente, el acceso al túnel San Eduardo permanecerá cerrado. Mientras tanto, los pocos brasileños que ya están en Ecuador, a 2 días del evento deportivo, recorren Guayaquil, reactivando su economía. Y a esta hora nos enlazamos con Luigi Marchele, que se encuentra en la Embajada del Hincha. Esto es en el Palacio del Cristal de la ciudad de Guayaquil. Nos va a contar cómo decenas de fanáticos se han acercado a visitar este lugar previo a la final de la Copa Libertadores. A ver qué nos cuentas, Luigi. Adelante. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas noches. Corrijo, no son decenas, son cientos de aficionados los que se acercan hasta este lugar, denominado, como bien lo decía, la Embajada del Hincha, y que demuestra una vez más que el fútbol, el deporte, tiene la capacidad de unir a los pueblos. Hemos visto camisetas del Mengao, hablamos de Flamengo, hemos visto camisetas del Furazao, hablamos de Atlético Paranaense, pero también hay camisetas de Barcelona, de Melec, de Liga de Quito, de la selección ecuatoriana, en fin, camisetas representativas de equipos ecuatorianos, porque hay hinchas ecuatorianos que están viniendo hasta acá para precisamente vivir esta fiesta del fútbol. Hay distintas actividades acá en la Embajada del Hincha, una de las más destacadas, digo yo, la presencia del trofeo de campeón de la Copa Libertadores, el trofeo original, ese que en el 2008 ganó Liga de Quito, ese que en su momento Barcelona intentó ganarlo en el 90 y en el 98. Y vamos a ver si es que podemos conversar también con algunos aficionados. Acá tenemos a un hincha de Flamengo que ha llegado hasta el puerto principal. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Juan Pedro en español. Bueno, Juan Pedro, cuéntame, ¿hace cuánto estás acá en Guayaquil? He llegado hoy. Mi primer día aquí en Ecuador. ¿Qué te ha sorprendido de Guayaquil? Lo que más me sorprendió fue el pueblo, que yo estoy enamorado con el pueblo ecuatoriano porque son increíbles. Le abrazaron la final de un jeito impresionante, porque en todo lugar que yo voy solo consigo oír Flamengo, Atlético Paranaense, en todo lugar tiene una referencia de los dos clubes, de los dos times de la final. Entonces la alegría que el pueblo ecuatoriano tiene tenido con este juego es algo fascinante e impresionante. Hoy conversaba con periodistas de tu país y yo les preguntaba quién es favorito. Muchos me decían Flamengo. ¿Crees que se llevan la copa? Sí, yo creo que sí, pero tenemos que tomar cuidado porque la equipe del Paranaense es una equipe muy copera, una equipe muy difícil de se ganar. Teve un duelo en la Copa de Brasil, inclusive, que Flamengo ha ganado al Paranaense, pero fue muy sufrido. El primer juego fue 0-0 en el Maracaná. El Paranaense estuvo en la defensa por casi el juego entero. Entonces yo creo que el escenario del partido va a ser la misma de ese juego. El Paranaense va a estar en la defensa, va a se defender, tentar los contragolpes, pero yo creo que el ataque poderoso del Flamengo va a derrotar al Paranaense. Bueno, muchas gracias y suerte. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba, ¿no? Esto es lo que se vive acá en la Embajada del Hincha. Va a estar abierto hasta mañana, entrada gratuita a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y bueno, nosotros estaremos acá para recoger más impresiones y lo que se vive en esta gran fiesta llamada Final de Copa Libertadores. Alfonso, tú sigues con más información. Muchas gracias, Luigi, por ese primer informe. Efectivamente hay que seguir de cerca este evento que reúne a tanta gente de Brasil, sobre todo acá en nuestro país. Vamos a una pausa, amigos. Más adelante en Televistazo les contaremos que tras una fuerte lluvia en Píllaro, provincia de Tungurahua, las autoridades siguen evaluando los daños mientras la vía Píllaro-Ambato
permanece cerrada. Y también en lo internacional, 4.000 damnificados y 20 casas arrastradas es el saldo que dejan fuertes lluvias y un desbordamiento del río en el Valle de Cauca, en Colombia. Les contaremos los detalles. Decíamos, la vía Píllaro-Ambato continuará cerrada al tránsito vehicular por 48 horas hasta retirar todos los escombros que dejó la fuerte lluvia registrada el día de ayer. Fabián Villa nos tiene las imágenes. Autoridades del cantón de Píllaro, en la provincia de Tungurahua, realizaron un recorrido por los sectores afectados a causa de la fuerte lluvia, registrada desde la tarde de este miércoles hasta la madrugada del jueves. En un video aficionado se observa cómo un canal de agua se desborda y el líquido cae con gran fuerza desde la montaña sobre un carro que circulaba por la vía Ambato-Píllaro, donde la mañana de este jueves se evidenció que hay más de 1 kilómetro con graves daños. Parte del concreto se levantó y las cunetas se han destruido. Por 48 horas se permanecerá cerrado desde este momento, para lo cual las maquinarias de las dos instituciones intervienen inmediatamente. También un puente en el sector de Penileo se destruyó, por lo que al sitio también ha llegado maquinaria para retirar escombros. Además, los cultivos quedaron destrozados por el agua que llegó desde lo alto de la montaña y arrastró de raíz los sembríos. Esa fuerza de la lluvia totalmente que nos destruyó sembríos, nos dejó en la calle a los agricultores que somos de esta zona. Pero durísimo, duro, lo que es duro, que nunca en la vida he visto ni esa situación. Los sectores con más daños son El Churrón, Santa Teresita y Penileo. Izamba también está siendo afectado, de igual manera en la parroquia Unamucho, concretamente en San Francisco de Culapachán y Puerto Arturo. Al momento, las autoridades municipales continúan la evaluación de los daños, mientras la ciudadanía que necesita ingresar al cantón Píllaro deberá utilizar las vías alternas por el sector de Cunchibamba y por el cantón de Patate. Seguimos informando. Autoridades locales de Montañita, el balneario en Santa Elena, colaboran con la policía con la revisión de las cámaras de seguridad para tener pistas de la ubicación de un sospechoso de un femicidio cometido contra una ciudadana peruana de 32 años. Ella murió asfixiada por su agresor dentro de un hostal de la comuna. Bessie Granja tiene este informe. Fue en este hostal ubicado en el centro de la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena, donde habría sido asesinada Sandra Karina Villena Manrique, de 32 años, una ciudadana peruana que habría llegado hace pocos días de vacaciones en compañía de su pareja. Los restos de la mujer, originaria de Piura, fueron encontrados dentro de una maleta por trabajadores que hacían la limpieza de las habitaciones. Wilfrido Salguero, comandante de la subzona de policía de Santa Elena, describió que el cadáver se encontraba en estado de descomposición y confirmó la causa de la muerte. Se presume que la muerte violenta es por asfixia mecánica, por sofocación. Lo que se presume, pues de acuerdo a las características de la escena y a las circunstancias, que se trata de un presunto femicidio. El sospechoso del femicidio, Diego Alexander B., está desaparecido. La última vez que se lo vio fue el sábado. Propietarios de negocios y habitantes están consternados por el hecho. Ellos colaboran con información a la policía para ubicar al sospechoso. Arní Jusit vive en Montañita desde hace varios años. Llegó al Ecuador junto a su esposa de origen peruano. Él lamenta lo ocurrido. Y afecta bastante a la familia escuchar de un paisano le pase una cosa así, que nosotros que vivimos tantos años acá sabemos que esto un poco malogra la imagen, ¿no?, del lugar. Mientras tanto, las autoridades locales coordinan acciones junto con la policía para esclarecer este caso. Bueno, en su momento lo que nos han pedido es que les ayudemos con cámaras que están ubicadas dentro de la comunidad, en ciertos hoteles, ciertos restaurantes que tienen cámaras para poder llegar de pronto, esclarecer mejor el tema de la persona que la acompañaba, ¿no? Los restos de Sandra Karina Villena fueron trasladados a la morgue de Santa Elena para la respectiva autopsia. Han pasado 6 meses desde que un sismo de magnitud 6 sacudió a la provincia de Esmeraldas, afectando severamente a más de 3.000 viviendas.
Las familias perjudicadas aún no tienen un lugar digno donde vivir y su preocupación aumenta debido a la inseguridad que existe en esa provincia. Veamos algo. El pasado 26 de marzo de este año, un sismo de 6 grados provocó daños a 3.196 casas de la ciudad de Esmeraldas. Desde entonces, a las familias afectadas les ha tocado vivir en carpas. Amarillos tenemos 2.411 y rojos 775. Únicamente tienen legalizada su documentación 664. Eso se va a ir aumentando y nosotros vamos a ir avanzando con este número de 664 viviendas. El gobierno prometió repararlas, pero debido a la delincuencia, los damnificados se vieron obligados a volver a sus viviendas, pese al riesgo de que se desplomen. Y me subí allá por lo de la delincuencia. La cosa está dura. Este sector al menos era el que menos había robo, pero ahora es el que más. Usted no puede estar sentado en el filo de aquí a la casa y bajan los de la moto y la van a encañonar y le van llevando el celular o alguna cosa. Los damnificados piden al gobierno acelerar el proceso de reconstrucción de los inmuebles. Hoy nos están debiendo, le deben largo a Esmeralda con todo su contexto, pero también entendemos que la primera, la salud, la vida, la dignidad es su casa y esa casa no existe y hoy por eso estamos peleando. Ante estos pedidos, la gobernadora Tania Obando señaló que hubo 3 procesos fallidos, pero estaba previsto que el jueves pasado iniciaran los trabajos en 29 casas. La persona contratada va a recibir el primer desembolso para que inicie los trabajos. En un documento del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se detalla que el próximo año se espera continuar con las reparaciones en otras 664 casas, cuyos dueños tienen todos sus papeles en regla. Después del corte, los crímenes no se detienen en Pozorja. En uno de ellos, los delincuentes intentaron rescatar a sicarios que habían sido detenidos por la policía luego de asesinar a 2 personas. La violencia recrudece en la parroquia Pozorja, provincia del Guayas. En los últimos días se registraron 10 muertes violentas. Los delincuentes ayer incluso intentaron rescatar a sicarios que habían sido detenidos por la policía luego de asesinar a 2 personas. Sin embargo, ellos fueron también capturados luego de enfrentarse a tiros con los uniformados. Aquí está un reporte completo de Lenin Artida. En Pozorja la cosa está brava. En los últimos 10 días se registran 10 muertes violentas. Ayer, pasado al mediodía, 4 sicarios que se movilizaban en 2 motos asesinaron a 2 personas en el sector del Jardín Azuayo. Uno de los ciudadanos se encontraba en los exteriores de un domicilio y otro menor de edad de 17 años, al escuchar estas detonaciones, ingresa hasta el inmueble, logrando así ser alcanzado por uno de los proyectiles. Alertados por la ciudadanía, la policía inició una persecución a los gatilleros que los lleva hasta el sector de Data de Pozorja. Realizan varias detonaciones en contra del patrullero policial, logrando así impactar 3 impactos de bala, de proyectil de bala de arma de fuego en contra del patrullero policial y en contra de la humanidad de los servidores policiales con el fin de evitar ser detenidos. Pero ahí no terminó la cosa, porque cuando procedían a retirarse con los detenidos, llegó otra moto con 2 personas a bordo y atacaron a los policías. Otros 2 ciudadanos más a bordo de otra motocicleta negra realizan otra detonación de impacto a la altura del motor del vehículo patrullero, intentando también de salvar a los otros 2 detenidos que se encontraban ya prendidos. Entre los detenidos está un menor de edad que salió hace una semana del centro de infractores, donde permaneció 15 días recluido por haber participado en un asesinato. Y eso es solamente parte de su prontuario. Y este es el 6º proceso que está pasando, el 5º proceso que está pasando durante los últimos 6 meses registrados en el distrito Progreso. Por eso piden a los jueces ser más estrictos a la hora de determinar sanciones, puesto que en algunos la edad no es elemento restrictivo a la hora de cometer los más terribles crímenes. Y esta tarde una mujer resultó herida tras ser asaltada por 4 hombres, quienes la interceptaron luego de que habría retirado $750 de una entidad bancaria en el sector de la plataforma financiera, esto es al norte de Quito. Tras oponerse a entregar el dinero, la mujer habría sido herida con un arma de fuego, por lo que fue atendida por paramédicos del Cuerpo de Bomberos.
La policía recaba información y coteja las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables. Un reo fue hallado muerto en el centro de privación de libertad de Esmeraldas. Las autoridades indicaron mediante un mensaje que el hombre se habría suicidado. Un recluso fue hallado ahorcado en el interior de su celda en el centro penitenciario en Esmeraldas la mañana de este jueves. El fallecido fue identificado como Rubén Eduardo Escobar Vite, de 32 años, quien llevaba 2 años en prisión cumpliendo una condena de 17 años por tráfico de sustancias. Sin embargo, los familiares del reo se mostraron incrédulos ante el supuesto suicidio de Escobar. Bueno, aquí con la novedad que supuestamente mi hijo se ha ahorcado antes a las 11 de la mañana. Estamos pidiendo aquí que lo den información. Hasta el momento nadie nos da una información. Además, se exigió a las autoridades una investigación profunda del caso, ya que no es la primera vez que apresados aparecen muertos por ahorcamiento. Eso le pedimos a las autoridades, que se investigue. Lo que se sabe es que aquí matan a todo mundo y nadie hace nada. Aquí todo el mundo se cubre de la situación. Aquí, yo sé cuando he venido a visitar, hasta los pantalones le hacen bajar a uno y sabemos la cantidad de cosas que hay allá adentro. Hasta el momento, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, solo se ha pronunciado a través de un mensaje de texto en el que informa que este 27 de octubre, aproximadamente a las 11 de la mañana, en el Centro de Privación de Libertad de Esmeraldas número 2, durante la visita de celdas, se encontró a la persona privada de la libertad Rubén E. ahorcada. En el último proceso de selección, más de 150 aspirantes habrían presentado documentos adulterados para entrar a las filas policiales. Además, se detectaron a otros postulantes con indicios de que los vinculan con bandas delictivas. Carla Delgado conversó con el ministro del Interior, quien aseguró que las pruebas de confianza en la policía serán cada vez más frecuentes. El proceso de reclutamiento para las filas policiales fue el más numeroso de los últimos años. Al llamado acudieron más de 58,000 postulantes. Sin embargo, a lo largo del trámite y mediante los filtros, los aspirantes se fueron quedando por diversos motivos. Los que más llamaron la atención, por ejemplo, fueron quienes intentaron llegar mediante documentación adulterada. 153 de un universo de 11.874. Mientras que unas 1.300 personas no pasaron las pruebas de confianza. Entre ellas se detectaron incluso a postulantes con indicios que los vinculan con bandas delictivas. ¿Tiene, por ejemplo, algún identificativo de una banda o de un grupo de delincuencia organizada, como por ejemplo un tatuaje, que todos sabemos que estos grupos tienen tatuajes que les caracterizan, que les identifican? Lo que hacemos es a esta persona someterle al examen del polígrafo. A través del polígrafo, la gente especializada realiza las preguntas que son pertinentes y determinan la confiabilidad o no de esta persona. Asegura que se ha determinado que estas organizaciones intentan patrocinar a los aspirantes más vulnerables. Siempre van a tratar de infiltrar, no solamente a los que van a ingresar como miembros de una banda que van a querer ingresar. Estamos conscientes que también van a querer reclutar a los aspirantes que están ingresando. Porque muchos de estos aspirantes hay que tomar en cuenta que vienen de hogares humildes, de hogares pobres. El ministro del Interior, Juan Zapata, señala que los filtros ahora serán más minuciosos. Pues sean jóvenes que no tienen ningún antecedente penal, peor con bandas delictivas, e inclusive nosotros en los próximos llamamientos vamos a incorporar mucho el tema de género, es decir, personas que tengan denuncias de violencia, boletas de apremio, boletas de alejamiento, no pueden. Esto por la aspiración del gobierno de reclutar al menos a 30,000 policías durante los próximos 3 años. Pero indicó que habrá cambios en la periodicidad con la que se realizan las pruebas de confianza dentro de la institución. Por lo menos tendría que ser cada 6 meses. En noviembre se hará un llamado más con el que se busca incorporar a 5,000 policías. Un nuevo evento en el volcán Cotopaxi alertó al geofísico este jueves. Recordemos que el Cotopaxi fue declarado en alerta amarilla desde la semana pasada. Los técnicos reconocen que hubo un aumento en el número de sismos. Sin embargo, dicen que esto de a poco se va a ir normalizando.
El volcán Cotopaxi convoca nuevamente a los expertos. La tarde de este jueves, técnicos del geofísico se reunieron para analizar la actividad del coloso. Esto luego de que en la mañana se observó una gran columna de vapor. Esta habría alcanzado unos 500 metros sobre el nivel del cráter. Incluso fue captada desde varios puntos de Quito. ¿Pero qué tan frecuentes son estos fenómenos que tienen alertas a los expertos? Este fue parcialmente energética, mayormente su componente era vapor de agua, pero además algo de cantidad de dióxido de azufre. No hubo mayor aumento de la actividad fumarólica en los bordes del cráter. Reconoce que el volcán durante la semana pasada incluso registró expulsión de magma, acompañado de un aumento del número de sismos. Sin embargo, ya estaría volviendo a la normalidad. Actualmente no se nota un aumento en estos días en la actividad sísmica, ni en la energía de la actividad sísmica. No se nota un registro de una alza en la deformación, o sea, la deformación no ha cambiado en los flancos del volcán, por decir que no hay ahora un ingreso de magma muy importante. Para el experto Teófilo Turqueridis, en cambio, es imprescindible que el país tenga una cultura preventiva, que pueda evitar a futuro tragedias por falta de conocimiento. Es decir, tenemos en todos los niveles una faltante preparación de lo que podría pasar, sea un sismo, un tsunami o una actividad volcánica con los alcances de las diferentes amenazas volcánicas. Después del gran terremoto de 2016 se ha decidido que cada último viernes del mes se hace un simulacro, pero son más paseos y hasta se ha olvidado, y eso son cosas que tenemos que cambiar. El volcán Cotopaxi permanece en alerta amarilla preventiva desde el pasado 21 de octubre. La Conferencia Episcopal considera que su trabajo en el proceso de diálogo entre el gobierno y los indígenas terminó el pasado 14 de octubre con la firma de los acuerdos y desacuerdos. Pero las organizaciones sociales insistirán en el pedido de que siga la Iglesia como observadora en esta etapa de seguimiento. Veamos más con Jacqueline Rodas. La Conferencia Episcopal considera que sus funciones como garante del diálogo entre el gobierno y las organizaciones sociales terminó el 14 de octubre con el cierre de las 10 mesas temáticas y la firma de acuerdos y desacuerdos. El siguiente paso es el proceso de seguimiento hasta que todo se cumpla, pero esa etapa está paralizada. En 2 ocasiones la reunión inicial se ha pospuesto, la última el martes pasado porque los líderes indígenas piden la participación de la Iglesia. Nosotros lo que le hemos respondido diciendo que quizás ese papel es mejor que lo haga la academia, ya que las universidades, las que participaron, recuerda usted, en este proceso de diálogo, Católica, Salesiana y la Central, cuentan justamente con personas profesionales en las distintas áreas. Y además ya estuvieron en las mesas, de tal manera que hay una experiencia y un camino recorrido. Esa es nuestra posición, es lo que hemos informado. La primera negativa se envió por escrito, pero los dirigentes insisten. Consideramos que desde la conferencia nos puedan permitir, como observadores, viabilizar este tema. No estamos pidiendo que haga el trabajo técnico, entendemos. Yo creo que este trabajo, la implementación, corresponde al gobierno para poder efectivizar todos los acuerdos, pero sí también alguien extra también no cae mal. Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal, dice que no es un no definitivo, pero que las condiciones de la solicitud deben cambiar. Es necesario pues que ambas partes estén de acuerdo. En todo caso, si es que de parte del gobierno también habría alguna solicitud donde se nos diga exactamente en qué consiste nuestro papel, lo analizaríamos y veríamos si conviene o no. Enrique Huasca, dirigente de la FEINE, está atento a una segunda respuesta. Sin embargo, considera que el arranque del seguimiento no debe dilatarse más. Y se había acordado en la mesa el día martes de que el martes siguiente tenemos que sentarnos a trabajar martes y miércoles. De forma preliminar, la reunión del próximo martes será en las instalaciones de la Conferencia Episcopal, independientemente de su participación. Y otros asuntos también. Cuenca tiene a su nueva soberana. Anoche en el Teatro Pumapungo se eligió a María Joaquina Pesantes como reina de Cuenca y con ello arranca la agenda por las festividades de la independencia del 13 de noviembre. Ana María Palacios con el resumen de la gala.
María Joaquina Pesantes tiene 23 años y es licenciada en Comunicación Social y Publicidad y fue coronada como Reina de Cuenca. La joven ya tiene listo el proyecto que desarrollará como la nueva soberana. Mi proyecto está encaminado en generar espacios de salud integral para niños de albergues infantiles de la ciudad y sus familias. El evento fue animado por artistas locales. Luego las candidatas desfilaron con trajes típicos. Cada una lució atuendos representativos de la ciudad. Después del desfile en traje de gala, las jóvenes tuvieron que contestar las preguntas para finalmente nombrar a la reina y primer finalista, quien fue Sofía Flor. La reina y su corte encabezarán las festividades por los 202 años de independencia de Cuenca. Y ahora les contamos la historia de una mujer luchadora que enfrenta cualquier adversidad, que pasó por un estado en donde su cuerpo había quedado inmóvil, pero hoy nos demuestra que no existen barreras. No existen barreras que nosotros podamos superar, los seres humanos. Marlon Melo con más detalles de los proyectos que tiene Abigail, así se llama, como su libro titulado Nacida para vivir sin límites. Abigail Contreras es una mujer de 32 años que no se doblega ante la adversidad. Hace 7 años su vida dio un giro cuando, a causa de un cuadro de estrés, su cuerpo quedó casi inmóvil. Fue una inflamación en la médula de la columna, tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra. Al momento de la inflamación, por obvias razones, se ensanchó, se hizo muy grande en esta parte de mi cuello. Yo no podía escribir, no sentía el sabor de las comidas, si era helado, si era caliente, no podía abrir la boca para comer. El día en que la atacó la enfermedad quedó grabado para siempre. Entonces aquel día yo estaba realizando las cosas normal en casa y cuando yo iba a pasar la taza de chocolate a mi hermana, sentí que mis manos no tenían fuerza y mis hombros se iban debilitando lentamente. Entonces en ese momento me senté en la hamaca y cuando traté de levantarme, no pude más. Pero sus ganas de vivir plenamente la impulsaron y poco a poco logró recuperar la movilidad de sus brazos y flexibilidad de su columna. Ellos decían de que yo no iba a superar nunca esta situación, de que iba a vivir postrada a una cama. Para mantener su estado físico, realiza ejercicios con equipos artesanales que tiene en su casa, situada en el recinto Puerto Romero, Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos. Y puede ser muy desafiante conectarnos con esa realidad. Sin embargo, tenemos 2 opciones, y yo tenía 2 opciones: o quedarme postrada en una cama por el resto de mi vida, o decidir levantarme, continuar, perseverar. Su familia destaca su perseverancia. En otra persona yo me imagino que se quedan ahí estancadas, no quieren saber nada de la vida, pero ella no, ella sí es una mujer luchadora y sigue para adelante. Actualmente Abigail da conferencias de neurocoaching e incluso en este mes hizo el lanzamiento de un libro en el que habla de su historia y al cual tituló Nacida para vivir sin límites. Porque todo es posible. Así, Abigail continúa haciendo realidad sus sueños y transmitiendo a través de las letras su coraje y constancia. Qué bien, como para imitarla, todos. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC tiene una nueva exposición. La muestra incluye las obras de 45 artistas internacionales y estará en cartelera durante un mes. Aquí tenemos algo. La muestra se llama Selecta, porque lo que aquí se expone es, en realidad, una selección de lo más destacado de otro proyecto artístico,
el proyecto Bienal Nómada. Bienal Nómada es un proyecto que nace hace 8 años. Nosotros tenemos dentro de lo que llamamos el Plan Nómada, que es un proyecto de una cartera de artistas que trabajan con nosotros, más de 120 artistas, de los cuales elegimos a 45 que son una pequeña muestra de lo que estamos haciendo. La Bienal Nómada, el proyecto madre, también hace honor a su nombre, porque viaja por varios países del mundo mostrando arte contemporáneo. Han estado en España, Polonia, Suecia, Brasil, Chile y Ecuador. Como ve, el proyecto va viajando desde hace 8 años, nunca se presenta en el mismo lugar para, bajo este lema del nomadismo, generar una reflexión ante los públicos, el público presente que va a venir a degustar de este trabajo. Hay artistas de 10 países del mundo, obviamente Ecuador incluido. Uno de esos artistas internacionales es José Reyes, de Brasil. E nos últimos anos eu viajei muito vendo exposições por el mundo afora e participei de algumas também. Mas talvez a mais consistente, a mais poética, a mais emocionante, a más madura, a más fuerte sea esta. La exposición está disponible en el MAC, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, y estará abierta al público durante todo un mes.